Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te traemos la figura de Superman de 1978 a cargo de McFarlane Toys. Esta, como podemos ver, es una edición de coleccionista. Puede distinguirse por su caja un poco más grande, con los acabados color plata. Y a continuación vamos a ver qué contiene este nuevo personaje acá. En este momento vamos a verlo. Podemos ver que trae la figura, trae cierto número de manos, 2, 4, 6, 8 manos, una cabeza. Vemos ahí que tiene las letras en color plateado que dicen McFarlane Collector Edition, Superman. Al costado podemos ver que dice Superman, el número, el número 25, que es el número que corresponde a la figura. Y aquí atrás podemos ver una fotografía del actor Christopher Reeves en su papel interpretando a Superman de la película de 1978. Aquí al costado, Superman la película, 1978, número 25, McFarlane Collector Edition. Nada especial por arriba, nada especial por abajo. Comencemos. Y bien amigos, ahí tenemos la figura de Superman de 1978 fuera de su empaque. De entrada podemos ver que tiene un excelente aspecto en esa pose volando con su base y su capa con sistema de alambres para posar la capa. Vamos a ver entonces a continuación el aspecto visual más de cerca de esta figura y más adelante vamos a apreciar qué contienen los accesorios. Bueno, entonces aquí tenemos la figura más de cerquita y podemos ver que su parecido es excepcional a Christopher Reeves. Al menos eso hay que saberle reconocer a McFarlane, que han hecho un enorme esfuerzo porque una de las cabezas se parezca bastante al rostro del actor. Hemos visto marcas como NECA en este mismo formato que también han sabido replicar la cara del actor, pero en este caso McFarlane siento que ha hecho un excelente trabajo en el esculpido de la cara. Veámoslo de cerca. Y eso que está muy bien. Ahora veamos el detalle de la S de Superman, tal cual sale en la película. Vemos ahí los shorts también característicos. Lastimosamente, ¿qué les puedo decir? El plástico, el plástico no me agrada mucho, la verdad. Y miren ese aspecto brilloso que tiene por todas partes. O sea, se ve demasiado falso, pues la verdad. Siento que debieron de aplicarle un texturizado, pues parecía como que fuera de un plástico bastante bien barato. Lo otro que no me gusta son esos pines. Ya a estas alturas, McFarlane Toys no debería de estar sacando figuras con pines. Lo mismo para las piernas, los codos. Ya no, pues ya siento que deberían de mejorar esa tecnología porque le dan un mal aspecto, la verdad. En lo personal ya no me gusta estar viendo pernos ahí en los brazos de las figuras. Pero bueno, porque si nos están vendiendo una edición de coleccionista que no es nada barato, la verdad, pues pienso que por lo menos deberían de mejorar un poco la calidad de lo que entregue. Siguiendo con el aspecto visual, pues ahí tenemos las botas que de igual manera, si se fijan, son de un plástico bastante brillante, 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 que le da un aspecto bastante barato. Qué lástima, la verdad. Este, Vemos ahí el acabado de las manos. Ahí podemos apreciar que tiene el detalle de las venas de los puños. Volvemos a la cabeza. Me parece genial, la verdad. Hicieron un buen esculpido, por cierto. Y ahora veamos el detalle de la capa, que tiene el emblema de Superman en amarillo, tal cual sale en la película. Esta capa, como se los mencioné anteriormente,
tiene su pequeño sistema de alambres que le permiten hacer que casi cualquier pose al hombre de acero. Tiene un excelente aspecto. Ahí donde la vemos ahorita, me parece perfecto de no ser por ese plástico tan brilloso que le dejaron. Pero si ustedes tienen alguna solución para que no se vea ese plástico así de brilloso, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Y a continuación vamos a ver el apartado de los accesorios. Y bien amigos, esos son todos los accesorios que contiene la caja. Podemos ver ahí que trae la tarjeta coleccionable, una cabeza extra y 8 pares de manotas, así, manotas. No va a ser muy difícil de que ustedes vean de que esas manos están desproporcionadamente grandes. Vamos a verlas a continuación. Pues quizás empecemos por primer lugar con la tarjeta coleccionable. Como podemos ver, ahí dice McFarlane Collector Edition, edición de coleccionista de McFarlane. Podemos ver que consiste en una fotografía del actor Christopher Reeves en su papel de Superman de la primera película, con la bandera de Estados Unidos al fondo. Bastante elegante el señor Reeves. Y en la parte posterior, pues tenemos que tiene un, una franja color plateado que dice Superman, la película, 1978. Y ahí podemos ver un poco de información que dice nombre real, Clark Kent, Kal-El. Y en la traducción eso vendría siendo como que del planeta perdido de Krypton, dos padres lanzan a su bebé al espacio hacia la Tierra. Ahí crece convirtiéndose en Clark Kent y en un bien educado reportero con poderes y habilidades más allá de aquellos hombres mortales. Pues eso consiste la tarjeta. Por otro lado tenemos la base que es armable para que podamos poner a Superman en diferentes poses de vuelo. Ya conocen ustedes estas bases, las vienen poniendo desde los principios de las figuras. La base transparente de DC Multiverse con un pequeño pin acá y el cuerpo de este soporte y la tenaza para poses de vuelo. Y a continuación vamos a examinar el primer accesorio que es la cabeza. Si nos fijamos, no se parece mucho al actor Christopher Reeves, por lo que creería que esta cabeza corresponde tal vez a una edición de cómic, por así decirlo. Si lo vemos, bueno, tal vez ahí se logra ver en la parte donde le da la luz, sí, como que tuvieron parecido a Christopher Reeve, pero ya siento que viéndolo de frente no se parece. Igual de este lado, pues si se fijan por ahí, no tiene mucho parecido, pero pienso que está muy bien la cabeza extra de todas maneras. Y ahora tenemos las primeras par de manos. Podemos ver esas gigantescas manotas extendidas en una posición de vuelo. Decir que hoy que la veo, sí me da bastante risa cómo se le ven. La verdad es que siento que no cuidan la proporción, no cuidan la escala, solo fijémonos. Anatómicamente se dice que una mano extendida tiene que ser del tamaño de nuestro rostro, pero no sé, pero que se ven gigantes, se ven enormes estas palmas y vienen mal esculpidas. Están horribles, la verdad, están horribles. No, es que por donde quieran ver, así como dijo por ahí, las manos de Superman son indefendibles. Vamos a ver ahora otro par de manos. De igual manera, aquí podemos ver este otro par de manos que son unas manos entreabiertas en una posición relajada, pero siempre las manos están fuera de escala. Sí, la verdad es que no supieron cuidar bien la escala. O sea,
un par de milímetros más pequeños tenían que ser nada más. Los puños con los que viene al principio la figura, pues son quizás las únicas manos que son proporcional al tamaño del muñeco, pero ya con todas las demás, pues nos podemos fijar de que no. Y lo mismo, están hechas de ese plástico brillante que le da un aspecto bastante falso a las figuras. Había olvidado mencionarles con el esculpido de esta cabeza. No sé si se podrán fijar, pero hasta tuvieron el cuidado de hacerle como la sombra de la barba. Aquí tiene así un ligero tono gris en la cara, como que da la impresión del recién rasurado, digámoslo así. Quizás es una de las cosas más destacables de esta figura, esta cabeza, donde sale serio, porque se parece bastante al actor y sí le lograron dar un excelente acabado al rostro, al peinado. Entonces vamos a ver el siguiente grupo de manos. Y aquí tenemos otro par de manos que de igual manera el acabado bien feo. Esta mano quizás creería yo que es la única que está un poquito dentro de la escala de la figura, pero ya esta sí ya no. Esta mano sí, yo la tengo enfrente y puedo verlo y sí les puedo garantizar de que no está a escala, que está demasiado grande. Vamos a ver ya el último par de manos que trae la figura. Y este es el último par de manos que incluye la caja de la figura de Superman de 1978. Por un lado podemos ver su mano derecha, que es apuntando con su dedo índice. También la mano nuevamente está muy grande para la escala de la figura. Y en la otra mano tenemos esta mano sosteniendo un cristal de kriptonita. Como se recordarán en la película de Superman, así salió, que fue lo que le sirvió para revivir su hogar, que era la fortaleza de la soledad. Y también se puede decir que viene un poco acorde a la escala. Esta sí, pero ya la otra yo pensaría de que no. Y bien amigos, esos han sido los accesorios de la figura. Ahora pasamos al apartado de las articulaciones. Y bien, entonces ahorita comenzaremos con las articulaciones. Comencemos por la cabeza, que tiene un giro de 360 grados, movimiento hacia arriba bastante bien, movimiento hacia abajo, movimiento hacia un lado, movimiento hacia el otro. En el torso, podemos ver que se hace bien para atrás, se inclina también un poco, se puede mover a un costado, se puede mover al otro. Movimiento de brazos a 360 grados, doble articulación de codo, movimiento de muñeca, movimiento giratorio de muñeca, articulación de mariposa. En, en la cintura también se puede mover el torso. Ahora el movimiento de piernas, piernas hacia adelante, piernas hacia atrás, doble articulación de rodilla. También puede moverse hacia un lado, la pierna, movimiento hacia abajo del tobillo, se mueve la punta de la bota y el infaltable pivote de tobillo. Y bien, el tamaño de esta figura está alcanzando las 7,5 pulgadas. Como se darán cuenta, pues no es un personaje nada pequeño el que tenemos enfrente. Recordemos que Christopher Reeves medía 1,94 de estatura. Por lo tanto, esta figura tiene por qué tener este tamaño. Y en una comparativa de tamaño, aquí lo tenemos junto a la figura de Batman de la película de 1989,
del Batimóvil Gold Label. Y acá lo tenemos junto a una figura del Gigante de Hierro a cargo de la marca Diamond Select Toys. Y acá lo tenemos junto a la primera figura que sacó McFarlane de Superman. Y bien amigos, esa ha sido la review de hoy. Pues me gustaría decir mejores cosas de esta figura, pero realmente siento que decepciona la calidad que nos han entregado por el alto precio de lo que significa una edición de coleccionista de McFarlane. Puntos destacados, la articulación, la cabeza de Christopher Reeves y la capa. Por lo demás, pues no creo, pues la verdad siento que a McFarlane todavía le hace falta mejorar varios aspectos que han venido arrastrando desde hace ratos con las figuras y por lo que a mí concierne, esta figura tiene bien ganado un 7. Pero bueno, esa es mi opinión. Pero me gustaría saber cuál es tu valoración de esta figura. Si la tienes, déjala en los comentarios y ya sabes. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete al canal. De mi parte eso es todo. Hasta la próxima amigos.